Ya emisión se abrió con un clima de atención absoluta que se percibía incluso antes de la primera frase. Mahasin Meravet apareció con una serenidad que marcó el tono del relato. No hubo gestos exagerados, ni dramatismos innecesarios. Cada palabra fue pronunciada con una claridad que invitó a escuchar. La audiencia entendió desde el inicio que se trataba de un momento significativo. El silencio del estudio acompañó ese comienzo firme. Con el avance del relato, el nombre de Sanctorum surgió de manera natural y sin énfasis forzado. Mahasin Meravet eligió un lenguaje directo, pero respetuoso. La narrativa se sostuvo en hechos percibidos y sensaciones compartidas. No hubo acusaciones ni giros bruscos. La calma del discurso contrastó con la expectativa previa. Esa elección reforzó la credibilidad del mensaje. El relato tomó forma como una crónica personal, narrada en tiempo real. Mahasin Meravet habló de procesos y de decisiones pensadas. Cada frase se apoyó en una reflexión previa. La historia avanzó sin sobresaltos. El público siguió atento a cada matiz. La atmósfera se mantuvo contenida y clara. La mención a Sanctorum se integró al discurso como parte de un camino compartido. No se alteró el tono ni el ritmo. Mahasin Meravet evitó definiciones categóricas. La narrativa se centró en el entendimiento mutuo. Esa perspectiva fue recibida con atención. La historia ganó profundidad sin perder equilibrio. A medida que el relato avanzaba, se percibió una intención de cerrar ciclos con respeto. Mahasin Meravet habló de tiempos y de aprendizajes. No hubo reproches públicos. La elección de palabras fue medida y consciente. El público interpretó esa calma como fortaleza. El mensaje llegó sin interferencias. La pantalla acompañó con una realización sobria que no distrajo del contenido. Mahasin Meravet mantuvo una postura firme. Cada pausa sumó significado al relato. La historia se sostuvo en la coherencia. La audiencia permaneció en silencio. El momento adquirió un peso propio. El nombre de Sanctorum volvió a aparecer como referencia necesaria. No se presentaron detalles innecesarios. El enfoque se mantuvo en la experiencia personal. Mahasin Meravet habló desde su lugar. La narrativa evitó el sensacionalismo. El interés se mantuvo constante. La cobertura televisiva respetó el ritmo del testimonio. No hubo interrupciones abruptas. Mahasin Meravet continuó con un tono estable. La historia se desarrolló con naturalidad. El público acompañó cada frase. La conexión fue evidente. En el desarrollo del relato, se destacaron valores como el respeto y la madurez. Mahasin Meravet subrayó la importancia del entendimiento. El nombre de Sanctorum se mantuvo dentro de ese marco. La historia no buscó polémica, se centró en la claridad. La audiencia respondió con atención sostenida. El testimonio avanzó sin cambios de tono. La serenidad fue constante. Mahasin Meravet transmitió seguridad. La narrativa se mantuvo firme. El público percibió autenticidad. El mensaje se consolidó. La reacción posterior reflejó el impacto del momento. El relato fue comentado con interés. La figura de Sanctorum quedó integrada a la historia contada. Mahasin Meravet fue percibida con respeto. La narrativa se mantuvo abierta. El interés no decayó. El discurso evitó conclusiones definitivas. Se habló de etapas y de decisiones. Mahasin Meravet mantuvo la coherencia hasta el final. El tono no se alteró. La historia fluyó sin rupturas. La audiencia permaneció atenta. Con el paso de los minutos, el testimonio ganó peso emocional, no por intensidad, sino por claridad. Mahasin Meravet sostuvo su postura. El nombre de Sanctorum apareció sin dramatismo. La historia se mantuvo equilibrada.
El público acompañó en silencio. La cobertura respetó el carácter del mensaje. No se añadieron interpretaciones externas. Mahasin Meravet cerró su relato con calma. La historia quedó clara. El interés se mantuvo. La atención no se dispersó. El impacto del testimonio se reflejó en la conversación posterior. La narrativa fue compartida ampliamente. La relación con Senghor Torun fue entendida desde un nuevo ángulo. Mahasin Meravet quedó en el centro del relato. La historia se consolidó. El interés siguió vigente. Así, la intervención de Mahasin Meravet se transformó en un momento destacado. La claridad del mensaje marcó la diferencia. El nombre de Senghor Torun formó parte del contexto. La historia fue contada con serenidad. El público respondió con atención. La narrativa quedó instalada.